Los nazis se hicieron famosos no solo por su doctrina antisemita y el genocidio de 6 millones de judíos, sino por la efectividad con la que lo hicieron. En ese esquema de relojería mortal, racista y sanguinario, fue fundamental un cuerpo militar sobreideologizado, siniestro y entrenado espectacularmente. Estamos hablando de las Waffen-SS, una tropa militar que respondía directamente al Führer. Eran comandos de élite listos para llevar adelante las misiones más atroces perpetradas por el Tercer Reich. En el video de hoy vamos a explicar cómo estaban conformadas las SS, qué requisitos hacían falta para integrarlas y quién era su conductor, entre otros datos estremecedores. Prepárense para un viaje a las entrañas del monstruo más eficiente y organizado de las filas nazis, para poder conocer desde adentro el terror. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. En el vertiginoso escenario de la Segunda Guerra Mundial, las Schutzstaffel, conocidas como SS, emergieron como una entidad ominosa en el medio de la historia. Constituidas en los primeros días del Tercer Reich, estas fuerzas paramilitares encarnaban la esencia misma del nacionalsocialismo, portando el emblema de las dos S entrelazadas como un siniestro juramento. Desde su génesis, las SS adoptaron diversas formas, desde la Gestapo, temida por ser la gestora del miedo y la represión interna, hasta las Waffen-SS, la rama militar que se desplegó como una lanza afilada en los frentes de batalla. Estéticamente reconocibles por sus uniformes oscuros, estos soldados se convirtieron en la personificación de la autoridad brutal del régimen. Sin embargo, más allá de la uniformidad, las SS eran las mentes detrás de ideologías tenebrosas. Hitler, con su visión distorsionada, moldeaba soldados no solo para el combate, sino también para una devoción fanática hacia la causa del Reich. El adoctrinamiento, tan esencial como el entrenamiento físico, cimentaba la lealtad a la raza aria y el salvajismo despiadado en el núcleo de las SS. La iconografía, desde las calaveras en sus uniformes, hasta los tatuajes de los grupos sanguíneos de los soldados marcados en sus cuerpos, creó una imagen imborrable en la historia. No solo fueron terribles, sino que se ocuparon de ser visualmente recordables y atemorizadores para el enemigo y para la historia. Los testimonios que se han conocido de aquellos que vivieron bajo el mando de las SS son verdaderamente escalofriantes. Los soldados, marcados por la lealtad forzada y la crueldad sistemática, dejaron relatos que pintan un cuadro sombrío de la vida dentro de las filas. Versuchen Sie sich vorzustellen, da ist ein Graben, da stehen Menschen an einer Seite und dahinter stehen Soldaten, das waren wir, und die haben geschossen. Und die getroffen wurden, die sind runtergefallen. Cuando nos sumergimos en el intrigante mundo de las armas utilizadas durante aquel turbulento periodo histórico, encontramos que en lo que respecta a su arsenal, no se desviaban significativamente del estándar militar. En las garras de las Waffen-SS se depositaron herramientas que se convertirían en íconos de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito de las armas de mano, destacaban las Luger P-08, reconocida por su elegante diseño y eficacia en el campo de batalla, y la Walther P-38, una pistola semiautomática de gran precisión que se ganó su lugar entre los soldados de élite. En cuanto a los fusiles, la presencia imponente del Mauser Carabina 98K resonaba en los campos de batalla. Este fusil de cerrojo, conocido por su fiabilidad y puntería infalible, se erigía como el compañero leal de los combatientes de las Waffen-SS. Sumándose a este repertorio, los subfusiles MP-38 y MP-40, apodados Schmeisser en el frente, se ganaron su reputación como armas compactas y letales en combate cercano. La elección cuidadosa de este equipamiento reflejaba la eficiencia y la letalidad buscadas por las Waffen-SS en sus operaciones. En las manos de estos soldados disciplinados, estas armas no eran solo instrumentos de guerra, sino un manifiesto de su voluntad de acabar con la raza inferior. La creencia de que cada una de las milicias de estas tropas eran un ejemplar único de la especie humana, no solamente era un delirio ideológico, sino que estaba cimentado en la elección de los mejores hombres para esta fuerza militar de élite.
Las Waffen-SS formaron sus filas con criterios tan rigurosos como discriminadores, ya que los reclutas de esta fuerza no eran solamente soldados, eran selectos guardianes de una ideología distorsionada. La idea era que estos hombres conformaran la Alemania del futuro, tal como describe este especialista en un documental. Las SS iban a ser el clero del nuevo Reich, del Reich de los 1000 años. Ellos eran las personas que iban a estar a cargo de la ideología y la pureza ideológica del Estado. Los requisitos de ingreso eran un portal hacia un mundo marcado por la devoción fanática y la ferocidad desatada por la creencia de un ser superior genéticamente. Para la selección, eran pilares fundamentales estar afiliado al partido nazi, tener una conexión profunda con los preceptos del nazismo y sentir un compromiso inquebrantable con la causa. Pero el filtro no se detenía allí. Se buscaban jóvenes de entre 17 y 22 años, físicamente aptos, con una estatura mínima de 1.75 metros, encarnando así la visión de superioridad racial perseguida por Hitler. La perfección aria se convertía en un requisito ineludible para los aspirantes. Se exigía al menos 2 generaciones de ascendencia pura en el árbol genealógico del candidato. En diversas pruebas de selección, los candidatos debían mostrar un estado físico que rayara en lo impecable, un reflejo del cuerpo perfecto que Hitler imaginaba como la esencia de su ejército de élite. Al principio, cuando la guerra aún no se había sumergido en la vorágine total, la admisión era voluntaria y solo el 15% de los solicitantes lograba cruzar el umbral. Pero con la urgencia de la contienda, las puertas se abrieron más ampliamente, aunque el proceso de selección mantenía su pulso inflexible. Los reclutas provenientes en su mayoría de las juventudes hitlerianas eran sometidos a un adoctrinamiento ideológico aún más profundo. Más que soldados, se moldeaban en embajadores del nuevo orden nazi, portadores de una misión que iba más allá de las fronteras del campo de batalla. De esta forma, los requisitos de reclutamiento de las Waffen-SS no solo eran un protocolo de selección, eran la construcción meticulosa de una casta de soldados que encarnaría la visión más oscura y discriminadora de la historia. Este proceso forjó los cimientos de una fuerza extremadamente temida por propios y ajenos, cuyas truculentas formas y siniestras hazañas marcaron con sangre la historia militar alemana. El hombre responsable detrás del andamiaje de estas tropas de élite era tan malvado como los hombres a los que dirigía. Entre los más destacados del Tercer Reich, sobresalía una figura perversa que personificaba el corazón de la represión y la crueldad. Heinrich Himmler se alzaba como un diabólico maestro de marionetas, manipulando los hilos de la obsesión racial y la brutalidad desenfrenada. Himmler, un hombre de aspecto aparentemente inofensivo con sus lentes y gesto sereno, era la encarnación misma del mal disfrazado de burocracia. Como Reichsführer SS, su influencia trascendía los límites militares y se extendía como una telaraña tóxica, infiltrando cada aspecto de la maquinaria nazi, llegando a ser consejero privado de Adolf Hitler. Bajo su mando, las SS se convirtieron en la herramienta predilecta del Führer para la ejecución de sus delirantes planes de limpieza racial. Himmler fue el arquitecto del Holocausto e ideó la solución final, una abominación que sellaría el destino de millones de judíos inocentes. Su mente maestra diseñó el sistema de campos de concentración y exterminio, donde el sufrimiento humano se volvía moneda corriente. Pero este hombre no era solo el verdugo en las sombras, sino que también era un ideólogo fanático, obsesionado con la creación de una raza aria pura. Dirigió experimentos inhumanos en busca de la perfección genética. El ocaso de la guerra no detuvo la maquinaria de Himmler. En sus últimos días trató de negociar la paz con los aliados, buscando una salida para sí mismo. La traición al mismísimo Hitler demostró que no tenía ningún tipo de principios, pero la justicia finalmente alcanzó a este arquitecto del horror en mayo de 1945, cuando fue capturado por las fuerzas aliadas. En sus manos, las SS se transformaron en una fuerza diabólica que dejó cicatrices indelebles en la memoria del siglo XX. Repasemos algunas de las atrocidades llevadas adelante por estas despiadadas tropas. Las brutalidades cometidas por las SS se manifestaron en el salvajismo sistemático y la crueldad desalmada. Desde la invasión de Polonia en 1939 hasta su torturadora presencia en los campos de concentración y exterminio, su huella sangrienta se extendió por Europa como un oscuro espectro. En los territorios ocupados, las SS llevaron a cabo ejecuciones masivas,
indiscriminadas y a menudo grotescas. Pueblos enteros fueron diezmados, mientras que mujeres, niños y ancianos caían víctimas de la implacable maquinaria de represión. Las ejecuciones en masa, las violaciones y la destrucción indiscriminada dejaron a su paso un rastro de desolación y desesperanza. Escuchemos el testimonio de un oficial sobreviviente. Die waren ja dermaßen geschockt und verängstigt. Mit denen konnten sie machen, was sie wollten. Pero fue en los campos de concentración donde las SS alcanzaron la cúspide de la atrocidad. Auschwitz, Sobibor, Treblinka. 3 nombres propios que resuenan con el eco de la inhumanidad. Bajo la dirección de Himmler, las SS orquestaron el Holocausto, un genocidio que buscaba la aniquilación sistemática de millones de personas, principalmente judíos y romaníes, para purificar la raza alemana. Los testimonios de sobrevivientes pintan un cuadro de horror inimaginable. Experimentos médicos aberrantes, torturas inhumanas y cámaras de gas que se convirtieron en costumbre en medio de la más espantosa barbarie. La deshumanización alcanzó niveles insospechados. La maquinaria de muerte de las SS operaba con eficiencia mecánica, llegando a eliminar decenas de miles de prisioneros en lapsos menores a un día. Muchos de los responsables siguen sin demostrar ningún tipo de arrepentimiento, como prueba el siguiente testimonio de un excombatiente. Stalinistischer Bolschewismus und haben versucht, unser Land davor zu schützen und vor allen Dingen vielleicht ganz Europa. Wenn wir den Bolschewismus nicht aufgehalten hätten, dann wäre er auch über Irland gekommen und vielleicht nach Frankreich und so weiter. Bis an der Kanalküste. Ja, genau. Algunas de las figuras principales de esta fuerza emergieron como sombras siniestras que trascendieron la brutalidad del conflicto. Desde líderes carismáticos hasta implacables comandantes, estas personalidades dejaron una huella imborrable en la historia, encarnando el rostro de una ideología racista y despiadada. Además de su maquiavélico líder Himmler, que sembró la semilla del odio y la violencia, otros nombres propios también se destacaron en este cuerpo de élite. Conocido como la Bestia Rubia, Reinhard Heydrich fue el arquitecto de la Noche de los Cuchillos Largos y también uno de los principales ideólogos del nazismo. Su crueldad se desató como una muestra implacable de la represión, y su figura dejó una cicatriz imborrable en la historia de las SS, generando terror en los enemigos y en las propias filas. En el frente militar, Joachim Peiper personificó la juventud ardiente de las Waffen-SS. A sus 29 años, lideró con ferocidad las unidades blindadas en el frente oriental. Su audacia en la batalla y su lealtad ciega lo convirtieron en un ícono, pero también en una figura polémica por su papel en la masacre de Malmedy durante la batalla de las Ardenas. Kurt Meyer, apodado Panzer por su destreza táctica con las divisiones acorazadas de tanques, se destacó como un jefe osado en el frente. Su habilidad para la guerra relámpago, conocida como Blitzkrieg, lo catapultó a la prominencia, pero su lealtad inquebrantable a las SS también lo involucró en controversias y juicios una vez finalizada la guerra. Siempre negó su responsabilidad en los hechos y alegaba estar cumpliendo órdenes y defendiendo a su país. En el frente oriental, Hans Ulrich Rudel fue conocido como el Caballero del Hierro. Como piloto de Stuka, destruyó más de 500 tanques enemigos y se convirtió en el único soldado de la fuerza en recibir la Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y brillantes. Su valentía en la batalla le valió el respeto incluso de sus enemigos, a pesar de que su legado militar estaba teñido de inhumanidad y racismo. Ellos eran cruzados de una ideología, tal como lo señala este especialista. Había una ceremonia de coronación, un ritual como se hacía con los caballeros en la época medieval. Pero un oficial de las SS, el caballero moderno, el caballero teutónico moderno, recibía su anillo, recibía su insignia. Estas figuras, entre muchas otras, generaron una narrativa sombría y compleja en la historia de las Waffen-SS. Cuando se piensa en los nazis, se suele enfocar en este cuerpo militar de élite. Pero hubo otras milicias que fueron igual de terribles y eficientes que estos siniestros soldados. En los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, 2 fuerzas alemanas se destacaron con ferocidad y habilidad táctica. Además de las SS, existían las Heer,
Las prestigiosas fuerzas terrestres de la Wehrmacht, nombre con el que se conocía a las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi. Estas dos entidades, mientras compartían el mismo propósito de defender la maquinaria nazi, se distinguieron por sus características únicas, forjando caminos divergentes en la historia militar. Las Heer, o GIA en alemán, representaban la columna vertebral de la Wehrmacht. Comprendían la infantería, la artillería, las unidades acorazadas y todas las ramas terrestres que constituyeron el grueso de la maquinaria bélica. Infundidas con el espíritu de la Blitzkrieg, las Heer lanzaron ofensivas relámpago que sorprendieron y avasallaron a sus enemigos. Con una estructura más convencional, las Heer reclutaban a soldados provenientes de todas las esferas de la sociedad alemana. Si bien no poseían el mismo nivel de fanatismo nazi que las Waffen-SS, se ganaron una reputación por su disciplina militar, tácticas sólidas y determinación en el combate. Su presencia era constante en los frentes europeos, desde los desiertos de África del Norte hasta los bosques de la Unión Soviética. Por su parte, las Waffen-SS eran la crema del ejército nazi. Su uniforme negro y las famosas runas SS se convirtieron en sinónimos de la brutalidad desenfrenada. Aunque más avanzada la guerra, abandonaron la pretensión estética y se vistieron con trajes similares a los de las Heer. Sin embargo, jamás abandonaron su logo de las dos S en forma de rayo y la temible calavera que los identificaba. La relación entre estas dos entidades fue compleja. Mientras compartían el mismo propósito de servir al Tercer Reich, sus diferencias en términos de reclutamiento, ideología y tácticas de combate generaban rispideces al interior del Reich, sobre todo porque Himmler creía que las SS eran mucho más valiosas y necesarias para el futuro de una Alemania aria que los soldados comunes de las Heer. Mientras tanto, Adolf Hitler tejía su visión hegemónica de un Tercer Reich imparable. Para llevar a cabo sus sueños de conquista y supremacía, el Führer no solo dependía de la Wehrmacht, sino que confiaba en que su fuerza de élite personificara sus ideales fanáticos. El canciller veía en las Waffen-SS no solo una fuerza militar, sino la encarnación misma de su visión racial y política para el futuro próspero de la nación. Hitler consideraba a las SS como la vanguardia de su proyección de un nuevo orden mundial. A través de un riguroso proceso de reclutamiento, seleccionando arios puros y fanáticos devotos, Hitler aspiraba a forjar una fuerza que no solo fuera temida en el campo de batalla, sino que también inspiraba terror en los corazones de quienes se resistían al nazismo. El dictador y su régimen pretendían que estos hombres fueran los que refundaran la raza humana a lo largo y ancho del globo, con la superioridad racial en la sangre y una esvástica en el corazón. Las SS no iban a ser solo una organización política, ellos iban a ser una nueva orden de caballeros. Tenían la idea de que ellos iban a ser los jefes del mundo. Para ser un caballero de la SS había que demostrar la pureza racial. En última instancia, las Heer y las Waffen-SS, cada una a su manera, dejaron una cicatriz indeleble en los campos de batalla y exterminio de la Segunda Guerra Mundial. Sus historias, entrelazadas y conflictivas, narran la complejidad y la brutalidad de un conflicto que cambió el curso de la historia. Los juicios de Nuremberg catalogaron a las SS como una organización criminal que violó los derechos humanos de formas jamás antes vistas, por lo que la mancha de sus crímenes persiste en la memoria colectiva del pueblo alemán. El odio inoculado por el aparato de propaganda nazi generó hombres que estaban dispuestos a matar a un compatriota por una cuestión racial. Esto no es solo una teoría, sino que se hizo carne en los individuos, tal como lo muestra el siguiente testimonio. Das war die einzige Überlegung. Während der ganzen Zeit haben sie keinerlei Gefühl für die Leute gehabt, die jüdischen Zivilisten, die sie erschossen haben. Nein. Und warum nicht? Dazu ist mein Hass den Juden gegenüber zu groß. Las SS, que alguna vez fueron consideradas la élite militar durante el régimen nazi, quedaron desterradas de la sociedad alemana por la infamia de sus acciones. La historia de sus crímenes de guerra es un recordatorio escalofriante de hasta dónde puede llegar la maldad cuando una ideología basada en la superioridad racial se apodera de una milicia armada y especializada. En las profundidades de esta historia se encuentra la urgencia de recordar, de aprender de los horrores del pasado para construir un futuro donde la humanidad
no vuelva a sucumbir a la barbarie racista y fanática. De esta manera estamos terminando el apasionante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.